¿Qué tal, amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa, La Escuela Sabática. Qué alegría llegar hasta vuestros hogares a través de el YouTube y también el Facebook. Escriba ahí desde dónde usted se está conectando, de qué iglesia, desde qué lugar usted está allí viendo la transmisión. Así que, amigos, estamos contentos de comenzar esta lección, este programa, y sin duda una vez más vamos a dar la bienvenida aquí a nuestros panelistas. Pastor Montero, un saludo para todos nuestros amigos que están conectados, tanto en el YouTube y también en el Facebook, Pastor. Un saludo cordial, queridos hermanos, amigos. Una vez más estamos aquí juntos para estudiar la palabra de Dios y les animo para que puedan compartir el link de esta programación. Sin duda será de gran beneficio espiritual para quienes puedan asistir. Así es, Pastor. También un saludo acá para el Pastor Álvaro Rodríguez. Mande un saludo tal vez a alguien especial. Aquí está conectada, está viendo la programación de la Escuela Sabática, Pastor. Bueno, muchas gracias, Pastor Fernando, por la invitación. Estamos muy contentos. Y bueno, saludos a todos los que nos acompañan ahí con la transmisión. Por favor, compartan esto con sus amigos, sus familiares, para que también puedan ser bendecidos con el estudio de la palabra de Dios. Así es, sin más, entonces vamos a dar inicio con el himno característico de la Escuela Sabática y vamos juntos a cantar En tu nombre. Comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Inclinemos el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la reunión que vamos a tener. Pedimos, Señor, que puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón para estudiar tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, entonces vamos a tener lista ya nuestra Biblia, nuestra lección de Escuela Sabática. Y por supuesto, no te olvides también de suscribirte al Maná,
a la lección de escuela sabática para estudiar el 2023. Haz provisión de tu material para que tú puedas también alimentarte cada día. Así que hoy estamos estudiando la lección Jacob Israel, la lección número 10. Seguimos ahí viendo la historia interesante de Jacob. Así que, sin más, comencemos. Muy bien, amigos, el texto principal de esta semana se encuentra en Génesis 32:28, que dice lo siguiente: y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esta es la lección número 10, una lección que vemos que Dios cumple nuevamente sus promesas a pesar de nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras falencias. Así que, siguiendo el ciclo de aprendizaje, vamos ahora con el motiva. Y para ello vamos a invitar al pastor Álvaro nuevamente, ahí con el motiva, pastor. Así es, en esta semana aprendemos muchas lecciones y van a ver una imagen también en la pantalla, que es una frase que aparece en algunos lugares. Es una frase en latín que traducida al español significa: si quieres la paz, prepárate para la guerra, si vis pacem para bellium. Esta frase, que seguramente la has escuchado en algún lugar, es originaria de un gran funcionario romano del siglo IV, Flavio Vegesio Renato. Él escribe un libro, un documento, donde narra lo que pasaba en el ejército romano. Esta lección nos va a hablar acerca de una lucha. Yo creo que la guerra no es nada buena, pero hay una guerra que sí tenemos que luchar, que es la guerra con nosotros mismos, es una guerra con el yo. Y esta semana vamos a aprender, justamente gracias a la lección de escuela sabática, cómo ganar esa guerra. Así es, ahí vamos a ver un punto importante, la lección, la lucha entre Jacob y el ángel, es decir, Dios. Así que, sin más, vamos a ir ahora con el Explora. Bueno, en esta primera parte vamos a ver un poco el encuentro, nuevamente el segundo encuentro entre Jacob y Dios, y el encuentro de Jacob y su hermano en este recorrido que hace desde la casa de Labán, su tío. Jacob está volviendo a su tierra, a Canaán, pastor, Canaán, el lugar allí, pero antes de establecerse hay un tema que resolver todavía, y vamos a ver este encuentro que tiene Jacob y con Dios, básicamente. Pastor Rubén, ¿qué puede decirnos con respecto a este episodio interesante de la lucha que tiene Jacob con Dios? Este episodio ocurre entre la preparación que él hace para poder encontrarse con su hermano y el encuentro con su hermano propiamente dicho, ¿no? Allí en la Biblia, Génesis capítulo 32, es donde se menciona este evento muy interesante, porque dice aquí en la palabra de Dios, versículo 23, los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Es decir, deja la familia a un lado y él queda en otro lado, pero él queda luchando con un hombre. No es una lucha que dura mucho tiempo. Dice, y bueno, es interesante que la naturaleza de esa lucha no se explica bien aquí, no se dice si tenían alguna arma o si había alguna cosa, pero lo que queda evidente es que el hombre con quien estaba luchando quiere salir, quiere irse. Y entonces Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y después le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y ahí le cambia el nombre, le dice, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. En otras palabras, en esa lucha en la que Jacob aparentemente tiene el propósito que el hombre no se vaya, y el hombre quiere irse, y el hombre quiere irse, y entonces Jacob hace todo lo posible para que no se vaya, y entonces para poder soltarse de él, porque llega la mañana, llega el amanecer, lo tocan a él, y en ese momento entonces se produce la conversación que hemos visto aquí. ¿Es una lucha espiritual? Parece que sí, ¿no? Parece tener todas las características de una lucha espiritual, porque Jacob reconoce que está tratando con un ser que puede bendecirlo. Es un ser divino, ¿no? Que es un ser divino. Él reconoce, entonces podríamos pensar que se trata de una lucha como para que no lo deje, ¿no? Se ha encontrado allí y entonces parece que quiere agarrar, incluso usando de la fuerza física, para no dejarlo ir. No te dejaré si no me bendices. Y entonces finalmente le dice, bueno, has luchado con Dios y has vencido, o sea, has obtenido, yo te voy a bendecir. La bendición aparece mucho más adelante, ¿no? Pero aquí ya está la... O sea, y yo me preguntaba, ¿qué es realmente esa bendición que pretendía Jacob si Dios no la había bendecido ya anteriormente? Pastor Álvaro, tal vez ahí. Una vez más creo yo que Jacob vuelve a encontrarse con sus más grandes temores. Porque él regresa o empieza su camino de vuelta, y en el camino alguien llega y le dice, oye, te cuento que tu hermano viene, y no viene para hacer las paces. Entonces, cuando uno lee la estrategia de Jacob, Jacob empieza a mandar un poquito de regalos de a pocos para ir aplacando la ira de su hermano. O sea, él cree que su hermano está, y creo que estaba enojado. Su hermano parece que se entera que su hermano está viniendo, Esaú se entera que Jacob está viniendo, y entonces dice, este es el momento de mi venganza. Ahora va a ver quién soy yo. Y Jacob se entera de eso, y él intenta agraciar a su hermano. Él se fue más de 15 años atrás huyendo de su hermano, y ahora iba camino a encuentro con su hermano, y parecía que las cosas no habían cambiado mucho. Entonces, en ese contexto, Jacob parece que intenta aplacar la ira de su hermano, tratar de calmarlo, pero los reportes dicen que no, y que sigue viniendo, y que sigue viniendo. Y cuando llega la noche, yo tengo la impresión que él asume que él podría encontrarse con su hermano, porque hay una conexión entre el encuentro de Jacob con Dios y luego el encuentro de Jacob con su hermano, ¿okay? Entonces él supone que por último, si le toca morir, su familia no debe morir. Es por eso que hace pasar a sus hijos, a sus esposas al otro lado, y dice, si me encuentro, que me mate a mí, pero que no se meta con mi familia. Ahora, en ese proceso Jacob está en una lucha espiritual, porque lean lo que dice el versículo 9 y 10. Está en pleno proceso de escuchar que su hermano viene. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado has tratado a tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú. El primer paso para entrar en esa lucha con Dios, porque entra con una lucha con Dios, creo que es la oración. Sí. Empieza con ese primer punto. O sea, la carga pesada que tenía Jacob en realidad era que él se sentía de alguna manera culpable de lo que había hecho, y aparte sentía temor de que su hermano no le perdonara todavía, ¿no? Sí, él está, me da la impresión que él está todavía preocupado
a pesar de que sabe que Dios lo está guiando, los temores lo vuelven a asaltar y Señor, líbrame, si puedes, líbrame de las manos de mi hermano. Y luego se encuentra con el Señor, ¿verdad? Y él pelea con él. Ahí el texto no es muy claro si es que Jacob era muy consciente inicialmente de quién era él, pero luego parece ser consciente porque le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Entonces está la oración y está luego la lucha con Dios, que podríamos incluso aplicar a nuestros días, ¿no? Necesitamos entrar en una lucha con Dios, en buenos términos, ¿no? Es decir, ¿se va a hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que estamos esperando, ¿no? Ante una decisión grande o ante alguna situación, creo que la aplicación es una lucha permanente, asidua, fuerte, ¿no? Hasta ver, pues, ¿no? Que Dios se manifiesta y que su voluntad haya sido hecha en nuestra vida, ¿no? Claro, la lucha que tenía Jacob era de mantenerse en la presencia de Dios, ¿no? El Señor le estaba diciendo, bueno, déjame, ya viene pero él quiere mantenerse en la presencia de Dios, y creo que esa lucha es la lucha nuestra, ¿no? Cada mañana, cuando tenemos que empezar el día, el primer paso que tenemos que dar antes de empezar el día es colocarnos en la presencia de Dios, y eso resulta una lucha inevitable para cada ser humano, ¿no? Pasamos años y años y años, y a pesar de toda la experiencia cristiana que podemos tener, esa continúa siendo la primera lucha que tenemos que ganar, la de estar en la presencia de Dios. Ahora, ahí vemos también cómo a lo largo de todo ese tiempo, porque habían pasado 20 años desde que se fue y hasta que volvió a encontrarse con su hermano. Y ahí en ese periodo, Dios había también de alguna manera transformado más el corazón de Jacob, de tal manera que él vuelve y viene con una actitud humilde, ¿no? Ante Saúl, y él en todo momento le llama mi Señor, le dice, ¿no? Como un sentido de por favor, perdóname, yo te he fallado, pero mira, no hagas nada malo con tu siervo, ¿no? ¿Qué podemos comentar? Se nota que Jacob tenía sentimientos de culpa, ¿no? Y son 20 años que se habían acumulado en el corazón, y realmente tenía razón para tener sentimientos de culpa, porque era culpable, porque todo lo que había hecho él, a pesar que su madre lo había instigado, todo, pero había sido decisión de él había participado como protagonista, y las cosas que hizo habían sido, digamos, completamente contrarias a la voluntad de Dios, así que sí tenía razones para tener sentimiento de culpa. Había dejado algo sin solucionar en su vida, había dejado como algo pendiente. La historia con su hermano no se había cerrado, no había tenido el valor de decirle juntamente, mira, vamos a hablar acerca de eso, vamos a arreglar, te pido perdón, no, por favor, dejemos esto para atrás, somos hermanos. Esa historia había quedado abierta. Entonces solamente aquí en el capítulo 33 es que se cierra el círculo de esa historia, ¿no? Y entonces a partir de eso él ya puede caminar por el mundo sin estar agachando la cabeza, ¿no? Tremendo. Bueno, en esa lucha Dios le cambia de nombre. Jacob, ¿qué significaba Jacob, pastor? Jacob significa suplantador. Si pudiéramos ponerlo en un lenguaje más coloquial, sería engañador. Un hombre... ¿Por qué le habrán puesto así? Yo me preguntaba, ¿no? Jacob, justamente sabiendo que tenía un significado, ¿no? La idea de suplantar la posición de su hermano en buenos términos. En buenos términos, claro. No lo hicieron con mala intención, su papá, ¿no? No creo que nadie llamaría ahora. Hola, suplantador, ¿no? Sí, engañador. El hecho es que en el nacimiento él había tocado el talón del hermano, ¿no? Y esto fue interpretado como que quería ocupar el lugar del hermano. Es decir, bueno, ¿por qué sales tú primero? Yo quiero salir primero, ¿no? Y entonces de ahí el nombre de el que quiere suplantar, o el suplantador. Claro, pero eso bajo la dirección divina, ¿no? Porque si él coge el talón, pues porque no es consciente todavía, ¿no? Claro. Como que Dios de alguna manera había escogido, Dios dice que había escogido en realidad a Jacob. Y eso lo sabemos por Romanos 9:13, donde dice a Jacob amé y a Esaú desestimé.
Claro. Aunque dice fuerte, aborrecí, dice, ¿no? Sí, pero me refiero a la razón original por la que se le pone el nombre, porque los padres le ponen el nombre. Los padres no tenían idea de saber qué iba a pasar con él, pero los padres ven el caso de la manito agarrándose del talón al momento de nacer y entonces interpretan de esa manera, ¿no? Por eso le ponen Jacob. No, pero al comienzo, igual manera, también Dios le dice, ¿no? A Rebeca, ¿no? A Rebeca le dice, el mayor servirá al menor. 2 naciones hay dentro de ti. Entonces, más o menos que se interpreta de que Jacob al final iba a ser, bueno, el elegido. Sí, ahora, el problema ahí es que Jacob y Rebeca intentan hacer lo que Dios dice que va a suceder a su manera. No, ese es el problema. Lo mismo pasó con Abraham. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y como no venía, intentaron por otro medio. Y luego Dios le dijo, no, pero ese no es el medio, no es la forma, no intenten ayudarme. No intentemos ayudar a Dios, hay que dejar que Dios haga las cosas que tiene que hacer. Ahora, el nombre en el antiguo Cercano Oriente incluso indica el carácter, ¿no? El carácter. Y puede ser también que el nombre, no es que puede ser, es así también, los padres ponían nombres pensando en lo que querían para sus hijos, ¿no? Ahora, el nombre indicaba algo muy importante. Ahora, aquí Dios le va a cambiar el nombre a Jacob. Y es en plena lucha que le cambia el nombre Dios a Jacob. Porque le dice, dime tu nombre. O están en plena lucha, ¿quién eres? Dime tu nombre. Tremendo. Entonces, y yo creo que ahí Jacob entiende quién era él. O sea, él ya había pasado engañando y siendo engañado. Y él para adentro era consciente de quién era. Y ahora tiene que verbalizarlo. Es como una confesión. No es que Dios no sabía. Claro, Dios sabe muy bien quién es Él. Pero es como cuando Dios nos pide que confesemos nuestros pecados. Dice que hay que confesar nuestros pecados uno por uno, ¿no? Es decir, como Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, aquí estoy, ¿no? No, pero iba a la idea siguiente. ¿Por qué Dios nos pide que confesemos nuestro pecado? No porque Él no sepa cuál es el pecado, sino para que nosotros seamos realmente conscientes de nuestra condición y nuestro pecado. Reconozcamos la condición. Como comparación nada más, una persona que va a Alcohólicos Anónimos va porque es consciente que tiene ese problema. Si no es consciente, aunque tenga el problema, no se va a sanar. ¿Okay? Lo mismo con esto. Dios nos pide que confesemos en forma específica por nuestros errores, por nuestros pecados, para que seamos conscientes y busquemos la solución de. Y ahora Dios le está haciendo lo mismo a Jacob. Le dice, ¿cómo te llamas? Ahora, ¿cuál es el nombre de Jacob? No, suplantador. Claro, he engañado 2 veces a mi hermano, engañó a mi padre, mi vida ha sido un engaño, y él tiene que confesar lo que es Jacob. ¿Sí? Eso soy yo, soy Jacob, soy un engañador. Muy bien, finalmente lo reconociste. Ahora estás listo para ser diferente. Ahora vas a ser Israel. ¿No? Esa es la transformación que Dios quiere hacer, que solo sucede cuando uno entra en la lucha con el Señor, ¿no? Y cuando tenemos que aprender a reconocer quién soy yo para que Él pueda hacer el cambio. Si yo no reconozco lo que soy, no hay forma que Dios haga una transformación. Qué tremendo. Pastor, hay una expresión ahí que me llama la atención cuando se perdona, le ve a Jacob y le dice ahí en el versículo 33:10. Jacob le replicó, dice, no, yo te ruego, si hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanta bondad me ha recibido. ¿Qué quiere decir esa expresión ahí? Bueno, Jacob. Yo veo aquí que Jacob tenía una expectativa diferente, ¿no? La expectativa que tenía era la de un momento difícil, un momento en el que su vida estaba en riesgo, la vida de su familia, de su esposa, de sus esposas. Entonces es como una sensación de alivio, ¿no? Es como una sensación de haber terminado en una situación mucho mejor de la expectativa que tenía. Y entonces, mira, él esperaba lo peor, tal vez, ¿no? Cuando lo ve al hermano dice, caramba, es como
como que el alma había vuelto al cuerpo, ¿no? En un sentido no platónico, ¿no? Sino en un sentido metafórico solamente. Y entonces, es decir, él se siente aliviado. Y entonces cuando ve la presencia de su hermano, con esa actitud, él siente que realmente Dios lo ha bendecido y Dios le ha librado, ¿no? Entonces dice, es como si estuviese viendo los ojos de Dios, porque en sus ojos no ve ni venganza, ni deseo de matar, sino ve perdón, ve misericordia, ¿no? Y esos son los ojos de Dios, ¿no? Bueno, o sea, reconoce que el perdón de Dios era inmerecido para él, para Jacob. Y el perdón de su hermano también inmerecido para él. Porque él esperaba realmente que tomara represalia a su hermano, pero lo perdonó, dice que lo abrazó, lo besó, ¿no? Bueno, grandes lecciones para aprender. Vamos a la siguiente parte de la lección. Y bueno, ahí entra en un episodio particular, ¿no? Con la única hija, mujer de Jacob, Dina. ¿Qué pasó acá con Dina, ¿no? Llegaron a ese lugar, ahí estaba, dice, Siquem, la deshonró a Dina. ¿Y cómo fueron desenvolviéndose esos hechos, Pastor Álvaro? Bueno, es una historia peculiar en la que cuando ya se van estableciendo en Canaán, la única hija de Jacob, como bien dijiste, Dina, es deseada por un personaje de la zona, intenta cortejarla, pero finalmente termina cometiendo un acto deshonrando a Dina y a su familia, ¿eh? Entonces el asunto se enteran. El muchacho parece, entre comillas, tener buenas intenciones, ¿no? Porque dice, no, me quiero casar con ella, quiero restituir el asunto, pero el daño ya había sido hecho. Entonces los hermanos van a reaccionar diciendo, ya está bien, pero tienen que circuncidarse, ¿verdad? Y manda a circuncidar a todos, ¿eh? Y esa misma noche los hermanos de Dina entraron y mataron a todos los hombres, ¿no? Es una historia que parece no encajar en la narrativa, ¿no? Estamos viniendo con que Jacob sale de Mesopotamia y va camino al encuentro con su hermano, se encuentra con Dios y parece que ya el asunto está más tranquilo porque se va a establecer en paz, ¿no? Parece que ya haya paz y de repente sucede este evento que rompe la narrativa en el sentido de que parece que todo se estaba arreglando, pero algo pasa y no está bien. Pastor, aún así hay episodios, hay expresiones que se van repitiendo. Y esto es, por ejemplo, engaño, mentiras otra vez. Porque los hijos de Jacob mienten, pues, ¿no? A Siquem, a Hamor, que era el padre de Siquem. Y mienten, pues, ¿no? Circuncídense todos. Y una vez más ahí está la trama ahí de la historia que se desenvuelve en torno a engaños y mentiras, ¿no? Y bueno, ¿qué otra lección podemos sacar de esta historia, Pastor Rubén? Bueno, aquí la historia es trágica, ¿no? Aparece aquí como una mención sobre Dina el hecho que había ido, dice, a ver a las hijas del país, ¿no? O sea, ella parece que fue imprudente, ¿no? Se expuso ahí. Cuando uno tiene una sociedad en la que abunda pues la inmoralidad, alrededor los cananeos tienen una cantidad de costumbres que son totalmente antibíblicas, completamente contrarias al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué fue a hacer Dina? A conocer a las hijas del país, dice, no, vamos a hacer una gira, voy a conocer, a ver cómo son las amigas, cuáles son las costumbres. Quiso explorar, ¿no? Pero fue completamente imprudente porque sin conocer que allí la gente mala se aprovechaba de otros y así con impunidad, y de esa manera actúa Siquem, ¿no? Que es el príncipe que la ve y que después quiere casarse con ella y que desata todo un vendaval de violencia de parte de los hermanos, ¿no? Es decir, creo que
allí podemos ver cómo nosotros necesitamos ser prudentes en relación con el trato con personas que no son de nuestra fe, ¿no? Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual, dice, ¿no? Nosotros podemos tener contacto, podemos tener amistad, sin duda, de hecho, ¿no? Una disposición abierta, incluso hasta para evangelizar, incluso para dar testimonio, ¿no? Pero hay ciertos límites que tenemos que reconocer, ¿no? En nuestro trato con las personas, podemos amar a las personas, pero no practicar aquello que esté en contra de la voluntad de Dios, hacer una separación muy clara entre las personas y el comportamiento y las costumbres antibíblicas de una persona, ¿no? Sí, pasando ya a la última parte de la lección, pastores, Dios en el capítulo 35 de Génesis le dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, ¿no? De manera explícita y le dice, ¿no? Que Dios se te ha aparecido. Pero antes tenía que hacer unas reformas, pastor. ¿Qué reformas tenía que hacer ahí en la familia? Y es interesante, curioso, ¿no? Todo lo que hace ahí. Podríamos, antes de pasar a las reformas, conectar la historia de Dina como un interludio entre aparentemente ya encontraba paz Jacob, ¿okay? Y ahora vuelven los problemas, y Dios se le aparece para confirmar o continuar con el pacto. Una lección que me gustaría enfatizar en este momento es que cuando las cosas van bien, no te confíes, porque este mundo es así, ¿okay? Cuando parece que todo está bien, tienes que prepararte, porque algo difícil o complicado puede suceder, como lo que pasó con Dina. De hecho, el papá, ¿no? Jacob dijo, me han traído oprobio, ahora qué va a pensar la gente de mí, son muchos, podrían venirse en mi contra incluso, claro, ¿no? Entonces Dios es como que sale a rescatar una vez más a Jacob de ese problema. Le dice, mira Jacob, tienes que salir de aquí, tienes que ir a Betel, pero hay una cosa que tienes que hacer, tienes que sacar los ídolos. Tienes que sacar los ídolos que han traído tus hijos al invadir y matar a gente en Siquén, ¿okay? Y de hecho, la sierva de Raquel trajo también algunos ídolos de la casa de su padre, ¿verdad? Y Dios le dice, tienes que sacar eso. Si queremos paz verdadera, necesitamos sacar aquellas cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces es lo que está diciendo Dios, dice, tienes que volver a Betel. De hecho, esa fue la promesa, yo voy a volver, y si vuelvo en paz, ¿no? Si vuelvo en paz a este lugar, entonces el pacto se reafirma, ¿no? Ahora, resulta curioso que Jacob, siendo parte del linaje escogido por Dios, descendiente de Abraham, de Isaac, que habían estado durante un tiempo justamente en la casa de Labán, su primo, para no estar con los cananeos, en fin, todo eso, tuviera ídolos dentro de su campamento, ¿no? O tuviera cosas que parecían así como calaveras ocultas en un closet, ¿no? Entonces el Señor conoce lo que está en el interior, lo que está en el privado de la familia, ¿no? En el ámbito privado, en el ámbito de la intimidad, y no le dice, a ver si tienes, le dice, saca los ídolos. O sea, le está diciendo, yo conozco que en la oscuridad o en la intimidad todavía hay ciertas cosas que no están bien. Hay ídolos, hay idolatría dentro de la propia casa de Jacob. Y entonces cuando el Señor hace eso, cuando Jacob hace eso, entonces el Señor recién lo puede bendecir. ¿Cuántas veces eso sucede también en nuestra vida, no? A pesar de estar rebautizados, de tener muchos años de experiencia, todavía hay ciertas áreas en nuestra vida que necesitamos entregárselas al Señor, que todavía están allí como pecados acariciados que el Señor conoce. Y entonces cuando nosotros podemos sacar a la luz, confesar nuestros pecados, entonces es el momento en que el Señor va a venir con toda su bendición delante de nosotros, ¿no? Sí, pastor, ya estando en Betel, ahí en el versículo 11, le dice, también le dijo Dios, 35:11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti, dice, ¿no? Y se fue Dios
de su lado. La reafirmación nuevamente de la promesa, de la bendición, le recalca ahí Dios, ¿no? Ahí en ese encuentro que tuvo. Pero, Pastor Álvaro, hay dos incidentes más, la parte final ya, ¿no? Y bueno, tristes también, ¿no? Una con Rubén y otra, bueno, con ya Raquel. Coméntenos un poquito acerca de eso. Sí, Rubén decide una mala decisión, decide tener un encuentro amoroso con la sierva de Raquel, y Raquel había muerto. Entonces parece que los problemas familiares todavía de alguna manera estuvieron ahí, porque no se olviden en última instancia que Jacob era un ser humano como nosotros y tenía 2 esposas, y las 2 esposas tenían siervas y había hijos. ¿Y esas eran concubinas, ¿no? Algo así? Sí, y si ustedes recuerdan la historia de Abraham, cuando nace Ismael, ya hay problemas entre las 2 mujeres. Claro. No podríamos pensar que fuera diferente, haya ciertos problemas también allí. Recordemos que Jacob ama más a Raquel y por lo tanto a las hijas de Raquel, a los hijos de Raquel, ¿ok? Entonces muere Raquel, ¿no? Fallece la mujer que él amaba, ¿ok? Y parece que el hijo, en un arranque de molestia, de ira, decide hacer algo en contra de su padre, ¿no? A causa de lo que puede haber pasado en el entorno familiar. Es triste ver esta situación. El texto no nos declara más por qué lo hacen y qué pasó después, ¿ok? Pero estos 2 eventos podríamos decir que terminan cerrando un ciclo en la vida de Jacob, que nos podría indicar que los problemas siempre van a estar allí. Y lo que hay que hacer es estar en Betel, estar en la presencia de Dios. Llena de dificultades la vida de Jacob, sin duda. Como usted decía, la vida está llena de problemas y dificultades. Y en cualquier momento se van a aparecer. Y ya ahí, para ir cerrando básicamente la lección, la muerte de Raquel seguramente afectó mucho, ¿no?, a Jacob, porque puesto que él lo amaba pues más a Raquel, y murió dando a luz un hijo, ¿no? El último, que prácticamente no conoció a su madre, digamos así. Pero la vida es así, ¿no? En algún momento perdemos los seres que amamos, y seguramente eso trajo también mucho dolor para Jacob, ¿no? Pastor, no sé si tiene algo más que decir para cerrar esta parte. Bueno, se menciona el nombre que le colocan a ese hijo, ¿no? Benoni. Lo llama hijo de mi tristeza. Y entonces, al momento en que nace, ¿no? Y después viene el padre y lo llama Benjamín. En otras palabras, el padre le cambia el nombre, ¿no?, frente al deseo de Raquel. Bueno, lo interesante de todo es que efectivamente Jacob amaba mucho más a Raquel, y eso de alguna manera también envenenó la relación entre los hermanos, y es como un contexto para lo que va a venir después en el drama que estudiaremos a partir de la próxima semana de José, ¿no? Porque José ciertamente es hijo de Raquel. Entonces la palabra de Dios nos muestra una concatenación de hechos, de equivocaciones que van derivando después en cosas negativas para la vida de José, en cosas negativas para la vida de Jacob, pero aún en medio de eso, la situación, digamos, no es tan desesperada para Dios, porque Dios tiene todo el poder para hacer que esas cosas negativas que el hombre hace puedan tornarse finalmente en cosas positivas dentro de su gran plan de salvación. Interesante. Hemos estudiado entonces la lección número 10, donde el Señor cambia por gracia y misericordia de nombre, y por supuesto ahí cambia su vida, su carácter de Jacob para Israel. Es así como hemos explorado el texto, y ahora vamos con el aplica.
Pastor, terminemos esta lección con algunas aplicaciones para nuestra vida hoy en día, con esta historia que acabamos de estudiar. Sí, quise recapitular algunas cosas que ya se han dicho de alguna manera en el desarrollo de la lección. Es que para realmente ser transformados por Dios, yo tengo que reconocer quién soy yo. Otro que podríamos decir es que para reconocer quién soy yo, necesito entrar en una lucha con Dios, en diálogo. Cuando decimos lucha no es pelearse, ¿no? Es entrar en ese encuentro con el Señor, diálogo, oración, estudio de la palabra de Dios, para que la transformación sea posible, ¿no? Y finalmente, o dentro de una de las lecciones que podríamos resaltar de esta semana del estudio de la lección, es que los problemas van a estar siempre a la orden del día. Jacob parece que nunca tuvo paz, ¿no? Porque parecía que se arreglaba, ¿no? Se arreglaba con su hermano, pero le pasó lo de la hija. Y parece que otra vez estaba bien con todo y muere la esposa y el hijo hace una cosa ahí terrible, ¿no? Y no va a terminar ahí, ¿no? Lo que significa que esta vida está llena de problemas y nunca va a dejar de haber problemas. El asunto es cómo enfrentamos esos problemas, ¿no? Pastor Rubén, tal vez un mensaje a alguien que también pasa por problemas, dificultades. Desde el momento del nacimiento de Jacob, cuando se le coloca por nombre el suplantador, ¿no? En base al evento de su nacimiento, parecía que la vida de Jacob está encaminada hacia las cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, el suplantador es el engañador, engaña aquí a su hermano, se engaña con Labán. Hay una cantidad de cosas dentro de la vida de Jacob. Y sin embargo viene Dios, cambia el nombre y también de alguna manera la orientación de la vida de Jacob cambia también desde ese momento, ¿no? Es aquel que recibe la bendición, es aquel que a pesar de la muerte de la esposa querida, ¿no? Él continúa todavía en la lucha de la vida, sigue adelante. Lo que yo encuentro entonces es que lo que hace la diferencia en la vida de Jacob, a despecho del nombre que tenía, es que Dios intervino de tal manera que ahora de ser un engañador pasó a ser un victorioso, el que lucha con Dios y tiene victoria, dice. Entonces ser un victorioso, ¿no? Así que no hay ninguna persona que pueda considerar que ya es un caso perdido, ¿no? Porque Dios puede hacer toda la diferencia en la vida de esa persona. Qué interesante. Entonces vamos ahora con el CREA. Muy bien, Pastor Rubén. Entonces las preguntas claves para ver cuánto nuestros televidentes, internautas han captado de la lección de esta semana. Bueno, amigos, vamos a ver las preguntas claves de esta semana. Tenemos la pregunta número 1 que dice lo siguiente. En medio de la lucha, Jacob reconoció que estaba luchando con Dios mismo. Por eso dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Falso o verdadero? La respuesta es verdadero, hermanos. Efectivamente, es eso lo que pasó y Jacob reconoce que está en la presencia de Dios y no quiere apartarse de él. Pregunta número 2. Cuando Esaú vio a su hermano, corrió a Jacob y en lugar de matarlo, le besó y lloraron juntos. ¿Falso o verdadero? Bueno, hemos estado viendo esto. Precisamente las expectativas de Jacob era que habría riesgo en relación con su vida y la de su familia. Pero cuando se encontraron con Esaú fue todo lo contrario, ¿no? Fue un encuentro lindo de hermanos que no se habían visto en más de 20 años. Pregunta 3. Cuando le informan a Jacob sobre la violación de su hija Dina, reprende abiertamente a sus hijos por no haberla cuidado. ¿Eso fue lo que ocurrió? ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso. Jacob no reprende a sus hijos, más bien sus hijos después los reprende cuando ocasionaron toda esa matanza en el pueblo, ¿no? Pero en relación con lo que pasó con Dina, Jacob guardó silencio. Pregunta 4. La bendición de Jacob también señala a la tierra prometida. Respuesta, verdadero. La bendición de Jacob señala a la tierra prometida. Eso hemos visto en la lección de esta semana. Pregunta 5. La familia de Jacob fue un ejemplo para las demás familias de su tiempo. Respuesta, falso, ¿no? No sé cómo puede ser un ejemplo porque en realidad hay tantas cosas contradictorias ahí con el
propósito de Dios, y sin embargo el Señor encaminó las cosas para que de esa familia surgiera el Mesías, el Salvador del mundo. Bueno, mis hermanos, esas son las respuestas a estas preguntas. Esperamos que la próxima semana todos puedan estudiar cada vez mejor la lección de la sabática. Gracias, Pastor Rubén. De esta manera llegamos al final de la lección y vamos a concluir con una oración. Pastor Álvaro, por favor, díganos en oración. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Que tu Señor nos acompañes, nos bendigas y que podamos seguir aprendiendo cada día más de ti. Quédate con nosotros en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Nos preparamos para el culto de adoración.